Historia de la Fórmula 1. Fue un día de nostalgia. Si te gustan las carreras de grandes premios, su historia y sus leyendas, entonces el lugar adecuado para estar es Silverstone, en julio de 1990 y en mayo de 1950, cuando empezó el primer campeonato del mundo. Ahora algunos de los mejores coches del pasado salen al viejo circuito por última vez, aunque si bien la pista ya no volverá a ser la misma, los recuerdos permanecerán. Es una ocasión real cuando Silverstone es elegido como sede del Gran Premio Europeo de 1950. Además, este año, por primera vez, habrá un campeón del mundo oficial. Se decidirá en base a la puntuación obtenida en 6 de las carreras más importantes, y esta es la primera de ellas. A unas cuantas millas del final aparece una racha inesperada de mala suerte. Una rotura en el cárter de aceite en el coche de Fangio y funde una biela. Farina comienza la competición para el campeonato del mundo con una sustanciosa ventaja de puntos, mientras Fangio en la lejanía educadamente aplaude y no obtiene nada. Fangio no ganó el campeonato, todavía no. El primer año fue para el hombre que había ganado en Silverstone, Giuseppe Farina. En el Gran Premio Británico de 1951, los Ferraris comenzaron a ser una auténtica amenaza para los Alfa Romeo. En la vuelta número 10, Fangio, en el Alfa número 2, se pone delante del Ferrari número 12 de González, pero Fangio no pudo librarse de su robusto colega argentino y en la vuelta 38, el Ferrari se puso de nuevo en cabeza, donde permaneció. El dominio de Alfa Romeo había sido por fin detenido. A pesar de todo, fue un conductor de Alfa Romeo quien ganó el título ese año. En 1952, el campeonato del mundo se hizo para coches de Fórmula 2 y el Ferrari de Alberto Ascari ganó todos los grandes premios. En Monza, con Ferrari y Maserati igualados, el Gran Premio italiano nos deleitó con una magnífica carrera de coches. Ascari y Farina en Ferraris, Fangio y Marimor en Maseratis se pasaron más de la mitad de la carrera en una diferencia de no más de 3 segundos. Entonces Marimor entró en boxes y los 3 campeones del mundo, Ascari, Farina y Fangio, corrieron en este orden hasta la última y emocionante vuelta, en la que Ascari hizo un trompo, Farina se desvió para esquivarlo y Fangio de alguna manera se coló para así ganar su primer Gran Premio del año con una diferencia de 1,4 segundos delante de Farina. A pesar del trompo y de la victoria de Fangio, Ascari fácilmente retuvo el título de campeón mundial. En 1954 los auténticos coches del Gran Premio volvieron a una nueva Fórmula 1. Regresaron también los Mercedes-Benz, pero en Italia se esperaba que los Ferraris hicieran un buen papel. El Ferrari de Ascari estuvo a la cabeza durante la mayor parte del Gran Premio italiano, pero cuando se retiró con un motor fundido, pasó a ocupar el primer lugar el Maserati rojo número 28 de Stirling Moss. De todos modos, a 12 vueltas del final, Moss se retiró por rotura de un conducto de aceite, permitiendo a Fangio obtener la victoria y así ganar su segundo título. Mercedes evidentemente no vio ninguna buena razón para cambiar mucho para el año 1955, pero sí añadieron un nuevo conductor. Hubo una vez en la que estaba secándome la cara con un trapo cuando apareció un alemán, que atentamente me trajo una palangana de agua caliente, una toalla en su brazo y un poco de jabón en su mano. Esto ocurrió en un lugar remoto y pensé, oh, Dios mío, esto es eficacia. Y así es como era. Mercedes estaba por encima de los demás desde ese punto de vista. Para el Gran Premio Británico de 1955 en Aintree, Ascari se había matado haciendo pruebas y los Mercedes de Fangio y Moss eran invencibles. No puedo recordar exactamente cómo ocurrió. Recuerdo estar llegando a un marcador trasero cuando pensé, aquí nos la damos, y entonces le pasé. Y de esta forma un conductor británico se puso en cabeza del Gran Premio inglés, aunque en un coche alemán. Iba súper rápido. Hice todo lo que pude y obtuve una buena ventaja. Una bastante buena ventaja. Pero entonces, hacia el final, Fangio volvió a acercarse. Me acuerdo que estaba tomando la última curva. De esta última curva hasta la línea de llegada había de 200 a 300 yardas de distancia y creo que iba en segunda. No me acuerdo exactamente, pero creo que era segunda. Aceleré a tope, me eché a la derecha y con la mano le dije a Fangio que pasase y pensé, bueno, si tiene 50 caballos más de potencia me ganará, si no, ni hablar. Y pensé que había sido un gesto simpático. Pasaron los boxes uno al lado del otro, les dieron el banderazo de llegada y se dirigieron a dar la vuelta de honor. Yo le pregunté una vez, oye, tú te apartaste, ¿verdad? Porque después de todo era el Gran Premio Británico. Dijo, no, tú estabas en forma ese día y fue tu carrera. La mitad de mis problemas con Fangio eran que yo pensaba que él era mejor, más rápido y estaba basado en el hecho de que probablemente lo era. En la siguiente carrera, en Monza, se restableció el status quo.
Moss terminaba después de Fangio, quien fue de nuevo campeón del mundo. Pero fue el final de Mercedes, que se retiró a finales de 1955, dejando a Fangio con Ferrari, que ganó debidamente su cuarto título. Pero en el Gran Premio Británico de 1957, Fangio con un Maserati nunca fue de la contienda. El Vanwall de Moss estuvo a la cabeza hasta que le falló el motor, después de lo cual su equipo mandó entrar al lesionado Tony Brooks y Stirling le sustituyó. Moss regresó a la carrera, pero el retraso le colocó en 9ª posición. Vejra, en el Maserati, lideraba la carrera mientras Moss salía en su persecución. Supera a sus rivales 1 por 1 y batiendo el récord de la vuelta 4 veces, finalmente llega una vez más a la cabeza. Una vez establecido una diferencia sustancial, Moss entra a repostar y se toma un refresco en 27 segundos. Menuda carrera. Entonces sale de nuevo para las vueltas finales y para obtener un lugar en la historia de las carreras del automovilismo. Así, los Ferraris y los Maseratis llegan atrasados, mientras Stirling Moss, en su Vanwall, obtiene la victoria en solitario. Victoria a una velocidad media de 86 millas por hora. Murray Walker se ha convertido en un sinónimo de las carreras del Gran Premio. Ha estado dedicado a ellas toda su vida, comentándonos la mayoría de ellas. Así que quién mejor para seleccionar una carrera inolvidable de cada década. De los años 50 es bastante fácil. Es el Gran Premio alemán de 1957 en Nürburgring. ¿Por qué? En parte porque era en Nürburgring, pero especialmente porque el hombre que lo dominó y lo ganó de una forma absolutamente única fue el gran Juan Manuel Fangio. Esta gran carrera de Fangio comenzó cuando se detuvo para repostar y cambiar neumáticos después de ir delante de Mike Hawthorne y Peter Collins. En un momento dado, el coche estaba preparado y la multitud gritaba desde las gradas: ¡Fangio! ¡Fangio! Y él se dio la vuelta despacio, como diciendo: bien, creo que ya les he dado suficiente tiempo. 10 vueltas para terminar y 45 segundos de desventaja. Fangio empezaba la carrera de su vida. Creo que la carrera de 1957 fue sin duda la mejor que hice. Nunca he sido un conductor espectacular y en esta ocasión en particular habíamos practicado las paradas en los boxes y habíamos conseguido cambiar las ruedas en un tiempo de 30 segundos. De todos modos, cuando paré en el box en esa ocasión, el cambio de ruedas tardó esos 30 segundos más otros 48 segundos. Salí a la pista intentando alcanzar a los dos que estaban delante de mí y no pensé que tuviera ninguna posibilidad. Sin embargo, mi técnica era la de entrar en las curvas en una marcha superior a la que normalmente hubiera utilizado para recuperar tiempo, y poco a poco así lo fui haciendo. Tenía una ventaja, porque los dos que estaban delante de mí, Hawthorne y Collins, nunca pensaron que iba a alcanzarlos, pero cuando los vi delante, supe que los tenía. Entrando en la curva norte, el fantástico Fangio adelanta a Collins por el interior y encabeza la carrera a falta de una vuelta y media. Una carrera en la que batió el récord del circuito, 10 veces en 22 vueltas, reduciéndolo de 9 minutos 37,4 segundos a 9 minutos 17,4, demostrando fuera de toda duda para la posteridad que fue uno de los más grandes pilotos que el mundo jamás ha conocido. Una victoria fantástica incluso para el propio Fangio, y la última antes de retirarse como campeón del mundo por 5ª vez. Cuando fueron a Casablanca para la carrera final de 1958, el campeonato fue entre el Vanwall de Moss y el Ferrari de Hawthorne. Me acuerdo que había una gran campaña de prensa. Era comprensible porque después de todo se trataba de dos pilotos británicos, lo que creo que era algo bastante poco corriente. Dos conductores de la misma nacionalidad compitiendo por el título. Las cosas eran mucho más relajadas, la verdad. La prensa estaba revolucionada, pero como conductores estábamos mucho más relajados, creo yo. Hawthorne parecía tener todas las de ganar. Moss tenía que vencer y hacer la vuelta rápida porque eso le daba un punto extra, pero incluso así, Hawthorne solo tenía que terminar el segundo para obtener el título. Moss, con el número 8, estuvo a la cabeza desde el principio, mientras su compañero de equipo, Brooks, intentaba mantenerse a distancia de Hawthorne el mayor tiempo posible. Stuart Louis Evans, con el Vanwall número 12, intentaba ayudar también a Moss cuando falló su motor. El coche se salió y se incendió. Louis Evans sufrió graves quemaduras que pudieron ocasionar su muerte. Más adelante en la carrera, el Ferrari de Phil Hill le dio el segundo lugar a Hawthorne. Por lo tanto, con solo una victoria contra las 4 de Moss, Hawthorne fue quien obtuvo el título. No bebía nada de todas formas y tampoco salía mucho. No salía con chicas tan seriamente como lo había hecho anteriormente y me lo estaba tomando en serio. Pensé, voy a concentrarme en esto y entonces voy y se lo regalo a Mike Hawthorne, quien tenía todo hecho. Mike era el tipo de persona que no era muy justa. No hubo justicia en absoluto. Me acuerdo que estaba bastante enfadado, sí. Una trágica ironía del destino.
El nuevo campeón del mundo perdió la vida 3 meses después en un accidente de coche, en el paso de Guilford. Después de la muerte de Louis Evans, Van Wall se retiró de las carreras. En 1959 aparecen nuevos nombres, pero en Sebring, la última carrera del año, Moss aspiraba otra vez al título en un Rob Walker Cooper. Después de 3 vueltas, Moss está a 5 segundos de los 2 Coopers de Brabham y McLaren que intentaban acercarse. Ahora el orden ha cambiado, Brabham está a la cabeza, McLaren en segundo lugar. ¿Qué ha pasado con Moss? Ese afortunado Cooper 7 está ya fuera de la carrera. La caja de cambio se ha roto y con ella las esperanzas de Stirling Moss de ganar el campeonato del mundo. Ahora Brabham tiene la carrera en sus manos. Apoyado por su compañero McLaren, nadie puede alcanzarle ahora. El manager del equipo, John Cooper, da la bienvenida al ganador. Pero pasa algo raro. Es el McLaren número 9 quien toma la bandera. Consternación en el box de Cooper. Brabham debía haber llegado el primero. Pero Jack Brabham, sin gasolina, está todavía en la carrera. Jack Brabham empuja su coche hacia el Campeonato Mundial de Automovilismo. Sí, sabía que tenía que atravesar la línea de meta con mi coche y por supuesto estuve a la cabeza hasta las últimas 500 o 600 yardas, cuando el coche se quedó sin gasolina. Tuve que empujarlo durante las últimas yardas para cruzar la línea de meta. Eso me dio el campeonato y por lo tanto valió la pena. Además era cuesta arriba. No tan cuesta arriba, de todos modos. En 1959 y 1960, Jack Brabham y Cooper obtuvieron sendos títulos, estableciendo también un hito para el futuro. Adivinen qué es esto. Es Monte Carlo, un pequeño principado. Y como siempre, todos los ojos están centrados en Stirling. Ni siquiera 30 caballos más de potencia pueden sustituir a la habilidad de Moss, quien vuelta a vuelta en el circuito clásico de Mónaco hace la carrera de su vida. Los Ferraris de Richie Gingy y Phil Hill tenían una gran ventaja de potencia sobre Lotus en esta primera carrera con el nuevo Fórmula 1 de 1,5 litros. Pero no son Stirling. Pensé, bueno, voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Y eso es lo único que podía hacer. Pero sin embargo no se despegaron, aunque esa era mi intención al principio. La diferencia se mantenía entre 3, 4, 5 y 6 segundos. Entonces me di cuenta de que no podía hacerlo. Y pensé que estaban jugando conmigo, mostrando en las pizarras diferencias confusas de uno y otro coche. A veces eran 6 segundos, se reducían a 4 y volvían a subir. Yo no me daba cuenta de estas artimañas. No podía ver las auténticas señales que les daban a Phil y a Richie, ordenándoles ir a tope. Al no ver todo eso, no me podía imaginar que estaban intentándolo con todas sus fuerzas. Si lo hubiera sabido, hubiera ido un poco más rápido. Pero no fue así. Y no podía creérmelo cuando pasé y vi la bandera y ellos detrás de mí. Fue totalmente increíble. Esto prueba que puedes hacer lo que quieras con un vehículo, con su potencia. Puedes trabajar sobre el desgaste lateral de un neumático, pero no puedes mejorar el elemento humano. Y eso es lo que creo que hace que nuestro deporte sea tan importante. De todos modos, fue esencialmente el año de Ferrari. En Francia, el italiano Carlo Baghetti fue el único conductor que ganó alguna vez el Gran Premio. En Monza hubo una gran tragedia cuando el Ferrari del campeón del mundo, Wolfgang von Trips, colisionó con el Lotus de Jim Clark en la segunda vuelta del Gran Premio italiano. Von Trips se mató, así como 11 espectadores en esa calurosa tarde italiana. Phil Hill lidera a los pocos que quedan y delante de él está el premio de los premios, el campeonato del mundo. Mientras recoge los laureles, Phil Hill desconoce el destino de su compañero. Gana el Gran Premio italiano y con él el campeonato del mundo. De todos modos no volverá a ganar otro Gran Premio. Y fue otro Hill, Graham, quien obtuvo el título para BRM en 1962, ganando por poco a Jim Clark. Pero al año siguiente fue la situación contraria con el dominante Clark, ganando 7 carreras, situándose en camino hacia el primero de sus 2 campeonatos. En 1964 otro británico se unió a Clark y a Hill en la lucha por el título, John Surtees en el Ferrari. Pero en el Gran Premio belga en Spa la suerte favoreció a Clark. En las primeras vueltas Gurney y Surtees se escaparon del Lotus número 23 de Clark.
pero pronto el Ferrari tuvo que abandonar dejando al Brabham de Gurney de líder solitario. Más adelante también Clark necesitó una parada en boxes y era solo el cuarto al inicio de la última vuelta. Por entonces, Dan Gurney con el número 15 se estaba quedando sin gasolina. Hill y Bruce McLaren se encontraban en la misma situación y Clark pasó a los dos. En la última vuelta, Gurney finalmente se queda sin gasolina, permitiendo pasar a Clark. Después de pasar la meta, el propio Jimmy se quedó sin gasolina. Fue una de las pocas victorias afortunadas de su carrera. Hacia el final de temporada, Surtees intenta ir a por el título. Esta victoria en Italia y el segundo lugar en América deja el campeonato a decidir en México. Hill tenía ventaja sobre Surtees y Clark, así que lo que realmente quería Graham era no tener problemas y terminar bien, pero el compañero de Surtees en Ferrari, Lorenzo Bandini, no había sido puesto sobre aviso. Clark va a la cabeza. Dan Gurney está ahí también, pero Graham Hill está bien situado. Vi a uno y después al otro entrar en la horquilla con las ruedas humeantes y los frenos bloqueados y pensé, bien, va a haber un accidente, eso está claro. Y así pasó. El BRM de Hill se averió y quedó fuera de escena. En los momentos finales Bandini dejó que Surtees le pasara, pero incluso así parecía que el campeón iba a ser Clark. Hasta la última vuelta. El Lotus está fuera de carrera. Un sorprendido Dan Gurney gana la carrera para Brabham y John Surtees obtiene el campeonato del mundo. ¡Qué final! Surtees obtiene el título, pero al año siguiente, Clark no tuvo ninguna competencia y se dirigió hacia su segundo título en 3 años. Era un hombre maravilloso, un amigo maravilloso y un fantástico corredor. No conozco a ningún otro piloto que condujese con la suavidad, delicadeza, precisión y cálculo con el que él conducía, probablemente sin darse cuenta en absoluto. Jack Brabham fue campeón en 1966, convirtiéndose por tanto en el primer hombre que ganó el título en un coche de su propia construcción y volvió a ganar al año siguiente. En 1967 gané el campeonato y si Jack hubiera mantenido la marcha que yo llevaba, probablemente hubiera ganado el campeonato, pero él siempre estaba intentando hacer cosas nuevas, como por ejemplo nuevo palier, nuevas válvulas o cosas así que ocasionalmente podían romperse y dejarle colgado. Y yo tenía el viejo y mismo material de siempre en el que podía confiar. Probablemente no tenía la misma potencia, pero era seguro y estaba ahí al final. Pero no siempre estuvieron ahí ese año. Los nuevos motores de Ford DFB diseñados por Keith Atwood. Creo que ahora tenemos un buen motor. Creo que todo lo que tenemos que hacer es coger estas dos marcas aquí y ponerlas en el motor de arranque, montarlo y probarlo. El nuevo Lotus 49 de Jimmy Clark ganó con ese motor la primera vez que salió en Holanda, y aunque al comienzo no se confiaba mucho en el DFB, era claramente el futuro. He elegido el Gran Premio Italiano de 1967. Ahora bien, cuando la carrera empezó había mucha lucha. Jim Clark, Graham Hill y Danny Howell se mantuvieron hasta la vuelta número 13, en la que Jim Clark cambió un neumático. Se terminó. Según todo el mundo estaba fuera de la carrera, excepto Jim Clark. Séptimo en la vuelta 34, quinto en la vuelta 47. En la vuelta 53 el sorprendente Clark estaba en cuarta posición. Entre tanto aquí estaba John Surtees en un nuevo Honda con el que no habíamos visto correr antes, y Chris Amon en un nuevo Ferrari que tampoco habíamos visto correr anteriormente. En este grupo estarán los ganadores. Graham Hill dejando estelas de humo o polvo. Este es Graham Hill saliendo de Resbo en una gran nube de humo, o también podríamos decir en una gran nube de polvo. Este parece ser Graham Hill quien llega a los boxes en el Lotus Ford, con el motor fundido. De hecho, ahora Clark podría ganar la carrera una vez que Graham Hill está fuera. Jack Brabham está en cabeza, con 29 segundos de ventaja sobre John Surtees, que está en segunda posición con un Honda. Ahora Clark aproximándose rápidamente a Surtees para competir por el segundo puesto. Pasa al Honda que está en segundo lugar
y va a colocarse a la cabeza en esta vuelta. Jim Clark ha conseguido lo increíble. Si se puede poner a la altura de Jack Brabham y pasarle, estará en cabeza a falta de 8 vueltas. Este es Jim Clark, pasando por la curva sur, levantando polvo. Este es Jack Brabham en segundo lugar, y los dos se han distanciado de Honda. Este es Jim Clark en cabeza, llegando al final de la vuelta número 61. Este es Jim Clark con el Lotus 4 en cabeza, delante de Jack Brabham y John Surtees en el Honda. El Honda está en segundo lugar. John Surtees en el Honda en segundo lugar. Jack Brabham en tercero cuando llegan a la vuelta 65. Faltando 3 vueltas es el Honda el que está en segundo lugar y Jack Brabham va a rebufo de John Surtees. Clark completa su vuelta número 65. Y Jack Brabham se sale del rebufo del Honda y así va a seguir hasta el final. Aquí está el Honda en cabeza. El Honda es el líder y Jim Clark es el tercero. John Surtees a la cabeza, Brabham segundo y Jim Clark tercero. Jack Brabham pasando a John Surtees. Surtees en el coche blanco. Brabham haciéndole un interior en el Brabham. Apunta al máximo la frenada. Es Jack Brabham quien se pone en cabeza, pero Surtees se aproxima por el interior y retoma el liderazgo. Cuando salen de la primera curva, los dos coches están casi en paralelo y es John Surtees el que está delante de Jack Brabham y así finaliza la carrera. Ese espacio abierto en el interior era una tentación demasiado grande. Creo que quizás si yo hubiera estado en esa posición hubiera sentido también la tentación de hacerlo. La razón por la que fui capaz de pasarle por el interior era porque había aceite en el interior que se había derramado y alguien había puesto cemento para cubrirlo y eso dejó una línea en el interior que toda la gente evitaba. Era el único pasillo y yo entré por el interior, por encima del aceite. No pude frenar lo suficiente en la curva para ser capaz de coger bien la trazada. Y John Surtees tenía una mejor línea de salida de la curva. Y a pesar de que yo salí antes de la curva, su mejor trazada le permitió pasarme por el ancho de una rueda y cruzó la línea de meta. Tristemente, el automovilismo pronto perdería al incomparable Clark. En abril de 1968 se mató en una carrera de poca importancia de Fórmula 2 en Hockenheim, Alemania. La pérdida de Jim Clark en abril de 1968 fue para el automovilismo lo que la bomba atómica fue para el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue algo que nadie podía creerse que hubiera ocurrido. Las dimensiones de la tragedia fueron terribles y devastadoras para todos nosotros. Creo que me di cuenta por primera vez que las carreras eran o podían ser peligrosas, irremediablemente peligrosas. Irónicamente, de nuevo en Alemania, esta vez en Nürburgring, fue donde Stewart, con un tiempo espantoso, hizo la carrera de su vida. Yo dije, ¿por qué tengo que salir? ¿Qué? Me voy a cargar el coche. No sabemos dónde está la pista, no sabemos dónde están los charcos. Y él dijo, esa es la razón por la que tienes que salir, tienes que descubrir dónde están los charcos. Y tenía razón. Jackie no quería salir y yo insistía en que lo hiciera. Era la primera vez que tenía que insistir en que un conductor condujese y no me gustó demasiado. Pasé a Chris Simon al final del descenso hacia el puente Adenauer y entonces tenía una gran ventaja al final de la primera vuelta que yo desconocía. No podía ver nada porque había mucha niebla y agua. Buscábamos el camino entre la niebla. Y creo que pasé la línea de meta en la primera vuelta con algo como 30 segundos de ventaja. Fue un largo camino, según recuerdo. Y una carrera muy difícil para mí. Después de fallar por todas partes, buscando visibilidad, pero teniendo que mantener la presión, porque yo sabía que en cualquier momento podía haber hecho un trompo, o algo peor. Terminé ganando la carrera por 4 minutos, lo que en aquellos días era mucho. Debió ser muchísimo tiempo. A pesar de la habilidad de Stewart, parecía apropiado que en 1968, Graham Hill, corriendo con Lotus después de la muerte de Clark, ganara el campeonato. Pero ese año en Monza, pasé todo el fin de semana enfocando todo hacia la última vuelta.
Los equipos fueron pagados según la posición al cuarto, mitad, tres cuartos y final de la carrera. Como iba a ser una carrera muy particular, yo había acordado con Jackie que siempre que él se aproximara al cuarto de la carrera le daríamos una cuenta atrás. Vuelta 3, vuelta 2, vuelta 1, para que cuando pasase por el primer cuarto estuviese en primer lugar y así recibiría el premio establecido en dinero por dicha distancia. Lo consiguió al cuarto de carrera, lo consiguió de nuevo a la mitad y a los tres cuartos de carrera, y lo que es más importante de todo es que ganó la carrera. Era como tener una caja registradora en su cabeza. Descendemos hacia la parabólica, hacia el violón. 185 millas por hora, 4 coches virtualmente juntos, y llegan a la parabólica. ¿Podrá Stewart mantenerse en esta última vuelta? Alguien le está desafiando. Es Rindt que está pasando. Jochen Rindt está en cabeza en la parabólica en la última curva de la última vuelta. Beltosi se adelanta. Es Beltosi el que se sitúa a la cabeza y va a ser un Matra francés el que gane. Debe de serlo, están sobre la línea juntos y prácticamente igualados. Es Jackie Stewart, Rindt, Beltosi y McLaren. Nadie ha visto nunca un final de carrera parecido. Ese año el motor Cosworth ganó en todas las carreras, con el Matra de Stewart ganando más a menudo que perdiendo. Mónaco en 1970 pasó a formar parte de la leyenda de las carreras. Esto es lo que le pasó a Brabham en la última curva de la última vuelta. Peter Skurvich se había quedado sin gasolina justo antes de la última curva, y esto fue una de esas decisiones que no se sabe por qué se toman. Tomé la decisión equivocada y pasé por el interior en lugar de pasar por el exterior. Y por supuesto la arena estaba en el interior, y simplemente no pude parar en la curva. Rindt se puso en cabeza. Rindt se convirtió en el campeón del mundo, pero se mató en los entrenamientos del Gran Premio italiano. Es el único hombre que ha sido campeón a título póstumo. Jochen era verdaderamente una fiera como conductor, y podría haber ganado más de un campeonato del mundo, a pesar de que pienso que se hubiera retirado en poco tiempo. No era un enamorado de las carreras. Le gustaban, pero no estaba enamorado de ellas. Es demasiado fácil terminar en Monza si se están eligiendo buenas carreras, porque estás buscando cosas que sean competitivas y excitantes. Y Monza siempre lo ha sido por las chicanes. Desafortunadamente ahora ya no es siempre así. Para el año 1971 hemos elegido el Gran Premio Italiano en Monza. Era la fórmula 3 litros. Y teníamos a Tyrrells, Brabhams, BRMs, Ferraris, McLarens, Lotus, March. Durante ese Gran Premio hubo 8 personas diferentes que estuvieron en cabeza en algún momento determinado de la carrera. Y entonces, como sucede muy a menudo, algunos fueron eliminándose. Eamon abandonó, Seifert también, aunque al final, como anteriores carreras en Monza, y fue un carrerón hasta el final, Peter Getting en un BRM ganó su único Gran Premio, uno de los más memorables de todos los tiempos. Lo ganó por 1 metro de ventaja Ronnie Peterson, François River y Mike Hellwood. 3 décimas de segundo de diferencia entre los 4 primeros, y Peter Getting ganó a una velocidad media de, si me acuerdo exactamente, justo por debajo de 151 millas por hora, que todavía es la carrera más rápida del Gran Premio de todos los tiempos. Pero fue Stewart, ahora conduciendo un Tyrrell, quien obtuvo su segundo título a pesar de que lo perdió en la temporada siguiente a manos del primer campeón mundial de Brasil, Emerson Fittipaldi, con Lotus. En aquellos tiempos se corría simplemente por el resultado. No fue muy rápido, cuido mucho la mecánica y acabo todas las carreras. En aquellos días la estabilidad en el coche era muy mala y había que ser muy suave con el coche, y él era un hombre que siempre terminaba el quinto, el sexto, el segundo o tercero. No hacía ninguna vuelta muy rápida y no tenía mucha oposición, pero siempre terminaba con muchos puntos y al final ganó el campeonato. Jackie Stewart estaba haciendo las cosas bien al año siguiente. Jody Scheckter delante de Danny Hulme y después François Cybert. Jody Scheckter pierde el control, le han dado un golpe. Fue la selección de gomas. Teníamos gomas nuevas y una de ellas en uno de los lados era de un compuesto duro. Era nueva y estaba frío, pienso yo, entrando en la curva, y se me fue el coche. Una de esas cosas que pasan. Lo que puedo recordar es al manager del equipo reteniéndome y a Surtees intentando atacarme después.
Creo que esto es lo que recuerdo de todo ello. Después intentaban ocultarme. A pesar de que fue Peter Revson quien ganó la carrera que comenzó de nuevo, las mayores atracciones fueron Stewart y el Lotus de Ronnie Peterson. Y aquí está el duelo entre un JPS y un Tyrrell. Jackie Stewart se estaba acercando mucho a Ronnie Peterson y a consecuencia de ello empezaba a patinar. Si lo vemos desde el aire podemos observar que Tyrrell está en la parte más rápida del circuito. Se está acercando y Jackie Stewart le adelanta por el interior casi estrellándose. A través de los marcadores por el interior y Stewart sigue patinando y está en apuros. Estaba patinando a 120 millas por hora y ahora parece que se dedica a la agricultura. Trágicamente, el compañero de equipo de Stewart, François Sirvet, se mató en las pruebas para la última carrera del año en Watkins Glen. Así que Stewart se retiró de lo que podía haber sido su último y gran premio número 100. Sin embargo, se retiró como campeón del mundo, su tercer título en 5 años. El siguiente año, Emerson Fittipaldi, ahora con un McLaren, ganó su segundo título como campeón del mundo, luchando contra Ferrari todo el tiempo. Pero en 1975, Niki Lauda y el manager del equipo, Luca Di Montesolo, dieron el triunfo a Marinello. Niki formaba un equipo muy poderoso con Luca, que era después de todo un administrador, no un hombre de carreras. Y entre los dos hicieron que Ferrari funcionara perfectamente. Niki le decía a Luca lo que tenía que hacer y Luca lo hacía. Con tan buenos resultados que Lauda dominó el campeonato, ganando a Fittipaldi por casi 20 puntos. Uno de los mayores personajes del deporte, Graham Hill, murió ese año, solo 11 meses después de retirarse. El accidente de avión también acabó con las vidas de Tony Price, su nuevo conductor, y otros miembros del equipo. En 1976, que fue una temporada controvertida y dramática, los líderes eran James Hunt y Niki Lauda. El austriaco comenzó el año de forma fantástica y cuando llegó al Gran Premio Español lideraba el campeonato con facilidad, pero Hunt ganó en España para ser posteriormente descalificado en los escrutinios posteriores a la carrera. Aunque la victoria le fue restablecida después de apelarla, estableció el desafío de la temporada. El único problema era que estábamos utilizando ruedas un poco diferentes, más bien abombadas, y ese era el punto más ancho del coche. De hecho, era solo unos 3/8 de pulgada más ancho, algo minúsculo. Sí, 2 centímetros, eso es. Y eso era simplemente debido a las ruedas. En el Gran Premio Británico hubo una gran controversia cuando los Ferraris de Lauda y Regazzoni se tocaron en la primera curva creando un accidente múltiple. La carrera se inició de nuevo y Hunt fue el ganador delante de Lauda, pero después Ferrari protestó, alegando que el trabajo de reparación que se había hecho en el coche de Hunt antes de la segunda salida había sido ilegal. No había nada en el reglamento, no había base en las reglas que pudiera sugerir que yo podría ser descalificado o que iba a haber algún tipo de problema. Como resultado, creo que McLaren, dirigido por Teddy Meyer, no preparó la debida defensa cuando fue a París en septiembre. Creo que hizo una buena carrera, pero el juez en París dijo que estaba ilegalmente en la carrera y por tanto le descalificó. Creo que cambió un poco y creo que lo que hizo no fue correcto porque pienso que uno debe respetar el deporte tal y como es, incluso en el caso de que las cosas no te vayan bien. Las cosas empeoraron todavía más para Lauda en Nürburgring, donde casi pierde la vida. Cuando llegué al hospital sentía que estaba muy cansado y quería dormir, pero sabía que no era solamente dormir, era algo más. Y entonces simplemente luchas con tu cerebro, oyes ruidos y simplemente intentas escuchar lo que te están diciendo e intentas mantener tu cerebro funcionando para conseguir que el cuerpo luche contra las heridas. Creo que estuvo bien hacer eso porque así es como pude sobrevivir. De forma increíble, Lauda regresó a Monza solo 6 semanas más tarde, pero Hunt había cortado la diferencia de puntos y su victoria en América le abrió la puerta para el título en Japón, la última carrera del año. Mientras se reunían en la lluvia en Fuji, Lauda tenía 3 puntos más que Hunt. La carrera se retrasó esperando que mejoraran las condiciones, pero cuando esto no cambió, se dio la salida y Hunt se colocó inmediatamente en cabeza. Después de 2 vueltas, Lauda entró y se retiró. Dijo que su vida era más importante que el campeonato del mundo. Y quizá fue el hombre más valiente de todos. Hunt continuaba en cabeza a pesar de fuertes ataques de Brambilla y otros. Lauda miraba cómo se le escapaba el título. Pero entonces James tuvo que parar para cambiar las ruedas.
Ahora necesitaba los puntos del tercer lugar para ganar la carrera. Las señales que recibía de los boxes no eran consistentes. Al final de la carrera, la tabla de vueltas estaba bien, pero 3 vueltas antes del final de la carrera estaban dándome un embrollo de señas. De repente decía 4, lo que no podía ser porque yo había pasado a alguien más para terminar tercero, pero era un momento de crisis y de pánico y no estaba preparado para creer en McLaren y su tabla de vueltas, porque ya había tenido demasiadas desilusiones ese año con extrañas cosas que pasaban después de la carrera. Sin embargo, esta vez no hubo desilusiones. Hunt fue de hecho tercero y por tanto campeón del mundo. Un solo punto le separaba del valiente Lauda. A pesar de todo, Niki regresó al año siguiente. Fue de nuevo campeón para Ferrari. 1978 fue el año de Lotus. Mario Andretti fue el campeón a pesar de estar triste por su compañero de equipo Ronnie Peterson, que murió en Monza. La primera victoria del Turbo fue en Dijon, en 1979, pero todo el mundo se acuerda de la lucha para obtener el segundo puesto. Y Arnoux va a hacerlo. René Arnoux está luchando por el segundo puesto cuando llegan hasta Villeroy, pero Villeneuve no cede. Arnoux está en la línea interior, que es la más corta, y se pone segundo, mientras entran en la curva derecha, después a izquierda en Saint-Dié, y ahora los Renault son de hecho primero y segundo en el Gran Premio francés. El público francés se ha vuelto loco rugiendo en los graderíos. Los Twin Turbo Renault aparecieron en Mónaco y ahora pasamos al inicio de la 79 y penúltima vuelta, con René Arnoux segundo y Villeneuve a tope. ¡Increíble! Villeneuve se arriesga a todo, apura la frenada, traza correctamente y vuelve a la segunda posición en la penúltima vuelta. La multitud francesa no está muy contenta, pero ¿quién puede echarles la culpa? Se acerca Villeneuve y va a intentarlo de nuevo. Están llegando al principio de la última vuelta, detrás está Jochen Mass en el A2 Arrows. Y Arnoux lo hace y Villeneuve se bloquea y tiene que abrirse. Arnoux está en el interior mientras entran en Villeroy. Está en la línea más corta, está en segunda posición, pasan, tocan sus ruedas. Se va y vuelve de nuevo. René Arnoux se sale del circuito y vuelve de nuevo. Y ahora Villeneuve está en segunda posición y es su última vuelta. En la 80 y última vuelta, subiendo la parabólica, Villeneuve casi pierde el control debido a las ondulaciones de la pista. Pero consigue controlarse. Está en segunda posición, Villeneuve es el segundo con el Ferrari. Arnoux pasa a la tercera posición, última vuelta en esta carrera de 80 vueltas. Y les queda poco para el final. Ahora bien, ¿puede Arnoux en la tremendamente rápida sección La Concours de Pura adelantar a 150 millas por hora? Pasan a Jochen Mass y Jabouille gana. Jean-Pierre Jabouille ha ganado en el Renault. ¿Quién va a ser el segundo? Llegan a la curva de par. Está Ricardo Patrese y Villeneuve está en segundo lugar. Arnoux es el tercero. En Holanda, al Ferrari de Villeneuve se le pincha una rueda. Sí, y Villeneuve ha perdido, increíble. Villeneuve dando vueltas de 360 grados. Jones se las ha ingeniado para esquivarlo, pasa y se pone en cabeza. Fantástico. Alan Jones. El incombustible espíritu de Villeneuve le convirtió en una leyenda en todo el mundo. Creo que teníamos una buena relación. Quería ganar en cada vuelta, no ganar carreras. Quería ser impresionante de este modo, y así es como lo hacía. Era un corredor muy rápido, pero no estaba en esa fase en la que era un gran ganador. Lo cual le vino muy bien a Scheckter, quien obtuvo el título ese año, en un Ferrari. De todos modos, los coches italianos no estaban en ningún sitio en 1980. En la penúltima carrera del año en Montreal, el campeonato se disputaba entre el Williams de Alan Jones y el Brabham de Nelson Piquet. Al principio de la carrera corrimos hacia la primera curva. Me situé delante de él, mantuve mi trazada, nos tocamos y él se fue contra las vallas accidentando su coche muy severamente. Ahí van. Piquet se está colocando delante de Pironi y Jones está girando delante de él. Se produce una colisión múltiple en la primera vuelta. Piquet está fuera. Bien, la verdad es que para mí fue una carrera muy triste porque en la primera salida Alan me empujó hacia el muro. Tuve que cambiar al coche de repuesto y entonces en una nueva salida adelanté a Alan después de 3 vueltas y después de 15 segundos mi motor estalló. Perdí el campeonato en esa carrera. Jones puso los 2 pies en el título con su victoria en la carrera final, dando a Frank Williams su primer campeonato.
No era un circuito brillantemente excitante, sino una carrera absolutamente machacadora. Y este es el Gran Premio Español, en el Jarama. Villeneuve tenía un coche con muchos problemas de estabilidad. Era espantoso. Pero tenía ese fantástico y poderoso motor de V6 con turbocompresor situado en la parte de atrás. Y sabía que desde la fila 4 tenía que hacer un buen principio. Hizo una salida fantástica. Desde la fila cuarta era el tercero en la primera curva. En la segunda vuelta era el segundo. Alan Jones fue el primero durante 17 vueltas, con Villeneuve siguiéndole de cerca y todo el resto detrás. Y entonces, sorprendentemente, Alan se salió y dejó pasar a Villeneuve. Y por supuesto, en ese momento Alan había terminado. Terminó la carrera, pero desde ese momento, Villeneuve, simplemente manteniendo su trazada en las curvas, corriendo fuerte en las rectas y no dejando que nadie le pasara, sabiendo que nadie podía pasarle, se mantuvo al frente desde la vuelta 17 hasta la vuelta número 80. Los 4 primeros se mantenían en el mismo segundo y nunca sabías quién iba a ser el primero. Fue increíble. Ese año en Silverstone, un accidente temprano eliminó a varios coches, pero John Watson, en un McLaren, supo evitar todos los problemas y se llevó la victoria en su propia casa. Experimenté algo que nunca antes había experimentado y que nunca había visto en una carrera británica anteriormente, y eso era el público. Llegaban en masas a través de las barreras hacia la pista y animaban. Incluso ahora puedo sentirlo, sentir el hormigueo. Me estaban animando y yo no sabía por qué. Simplemente había hecho mi trabajo. Había ganado la carrera y podía entender lo que esto significaba para alguien en su propio país. Pero daba la impresión ese día que el público en Silverstone estaba esperando una victoria británica y la obtuvieron conmigo. Y así expresaron su agradecimiento lo mejor posible. Es un recuerdo que nunca olvidaré. De todos modos, el campeonato fue para Nelson Piquet por un punto de diferencia sobre Carlos Reutemann. Imola, en 1982, se convertiría en algo famoso. Villeneuve cometió un error, se abrió demasiado. Perdió tracción y Pironi le adelantó. Solo un pequeño error de parte de Villeneuve y esto es el precio que pagó. Le costó el liderazgo. Villeneuve está ahora bien situado. Le está cogiendo el rebufo. Se va a poner a su lado. ¿En qué lado se va a mantener Pironi? Pironi, creo, le ha hecho ir en el camino que no debía, el camino más largo. Van absolutamente uno junto al otro, pero Villeneuve se ha cogido la línea que sube la próxima curva. Fíjense en el ATS justo delante de los dos y Villeneuve aprovecha esta oportunidad y sale por la izquierda y pudiera ser que Pironi vaya a estar bloqueado y van totalmente juntos. Villeneuve está de nuevo en cabeza. Miren esto, Pironi y Villeneuve totalmente juntos a la vez. Pironi se ha colado, pero Villeneuve va a responder aquí posiblemente. Y lo ha hecho. Estamos en Tamburello y miren a Pironi ahora, está pasando. We are around the Tamburello and see via Pironi now. He's going through. Ha tenido que pasar por el interior, lo ha conseguido, fantástico. Han cambiado las posiciones en las dos vueltas y todo lo que tiene que hacer Pironi ahora es mantenerse en la dirección correcta y no cometer errores, porque realmente no hay ningún lugar por donde poder pasar, a no ser que Villeneuve pueda ir muy rápido aquí. Ya no quedan sitios donde poder pasar en esta vuelta, o sea que parece que Pironi lo ha conseguido. Lo consiguió, pero según Villeneuve mediante duplicidad. 2 semanas más tarde, todavía lívido y nervioso, el canadiense murió durante los entrenamientos del Gran Premio belga. Ese año Mónaco fue extraordinario. Bien avanzada la carrera, el Renault de Alain Prost se rompió chocándose contra las barreras e inesperadamente el primer lugar lo ocupó un hombre que no había ganado nunca un Gran Premio. Me puse a la cabeza y pensé, de acuerdo Ricardo, ahora tienes que ir muy despacio porque esto es duro. Pero no fui lo suficientemente despacio porque hice un trompo y pensé, Dios mío, y mientras daba vueltas vi algunos coches que pasaban, como el Ferrari de Pironi, el Alfa Romeo de Cesaris e incluso un Williams. Patrese está en marcha de nuevo, muy rápido, pero sin ninguna esperanza de alcanzar a Pironi, que se dirige al túnel. ¿Es ese Pironi? ¡Oh, es él! Dios mío, el tercer líder en 2 vueltas. Debe haberse quedado sin gasolina.
Un problema bastante grande para el motor de Ferrari. Tiene mucha sed. Tiene un problema de carburante y podían haberse quedado sin gasolina. Este era el coche de Cesaris. Cesaris podría haber estado en cabeza. Esto quiere decir que Derek Daly podría ganar esta carrera. Patrese también podría ganar. Patrese ganó, pero fueron la constancia y el instinto de Keke Rosberg los que hicieron posible que Williams sostuviera un título. El segundo título de Nelson Piquet se lo arrebataron a Alain Prost en la última carrera de 1983. En el año siguiente el único rival de Prost fue su compañero de equipo en McLaren, Niki Lauda. Para ser el campeón, Prost tenía que ganar en Portugal. Prost está echando otro vistazo, esta vez ha cogido la corriente correcta y creo que está haciéndolo bien. Sí, Alain Prost se pone en cabeza y estoy seguro de que va a distanciar ahora. Para obtener el título, Lauda solo necesitaba entrar en segundo lugar. Después de una posición pobre de una salida y una arrancada cautelosa, el número 8 McLaren estaba en quinta posición en la vuelta 28 y persiguiendo a Keke Rosberg. Y Lauda adelanta al Williams y está definitivamente en cuarta posición. Están luchando por la tercera posición. Prost sigue el primero, Mansell segundo y Lauda intenta pasar esta vez. Tiene la trazada correcta e indudablemente al entrar en la primera curva al final de la vuelta número 33, Lauda está en tercera posición con solo Mansell entre él y su compañero Prost. Pero no por mucho tiempo. Eventualmente los frenos de Mansell fallaron, dejando a Lauda la segunda posición que necesitaba. Solo sé que la del último año fue la más difícil, teniendo que luchar hasta la última carrera para finalizar segundo detrás de Prost, y entonces ganarle por solo medio punto. Así que desde ese punto de vista estoy seguro de acordarme. No estuve demasiado tiempo desilusionado porque fue una buena temporada respecto al ambiente del equipo y con Niki nos divertimos mucho corriendo juntos. Hubo mucho más drama en Portugal al año siguiente. En unas condiciones terribles, muchos coches empezaron a salirse y a chocarse, pero Ayrton Senna, que había ganado en condiciones similares en Montecarlo un año antes, condujo su Lotus a la perfección para ganar su primer gran premio. Pasa, se recupera y hace un trompo. Alain Prost se sale y va a estar fuera de la carrera con el alerón trasero roto. El victorioso Senna ahora se alegra de haber hecho su aprendizaje en Inglaterra. He estado corriendo en Inglaterra antes de la Fórmula 1 durante años. La lluvia inglesa me ha enseñado mucho. No hubo problemas con la lluvia para nadie en Brands Hatch en 1985. Y no hubo problemas en absoluto para Nigel Mansell. Miren esto, hay una lucha terrible por la primera posición y aquí hay un cambio porque el Williams ha adelantado a Ayrton Senna, que por tanto ha perdido la primera posición a manos de Nigel Mansell. Ahora sale de Clearways y recibe el banderazo de llegada. Nigel Mansell ha ganado. La cuarta posición de Alain Prost fue suficiente para conceder al público francés su primer título, y con bastante ventaja. En 1986, un Honda Williams era lo que había que tener, pero en España, en la nueva pista de Jerez, no fue suficiente para Maxwell. Va a ser una de las finales más reñidas de grandes premios que habremos visto en mucho tiempo. Pase lo que pase, ahora están llegando a la horquilla. Esto es, mete en segunda y Mansell, si lo hace bien, podría salir disparado desde el alerón trasero del coche de Senna. Senna se pone por delante, mantiene a Mansell detrás y gana. A Mansell no le gustará esto más que cuando le pasó en Brasil. El viernes y sábado, como recordarás, la línea de meta estaba aquí, pero para la carrera la retrasaron hacia la curva unos 30 metros por razones de cronometraje o por lo que fuera, pero no estaba en el mismo sitio. No dijeron nada a ninguno de los conductores. El domingo estábamos corriendo y yo había ahorrado bastante y salí de la curva y apreté el botón del turbocompresor y ahí estaba. Y si te fijas, 20 pies pasada la línea de meta donde estaba la bandera, yo iba adelante y pensé que había ganado. Si Mansell pensaba que eso había sido una mala pasada, todavía le esperaba algo mucho peor en el Gran Premio Foster's australiano. Mientras seguía a Keke Rosberg y a Nelson Piquet, sabía que la tercera posición le concedería el título de campeón del mundo. Y entonces en la vuelta anterior tuve un problema con Keke, que era el que lideraba la carrera, y que por cierto era su despedida. Si Keke la hubiese ganado, yo hubiera sido campeón del mundo. Tuvo un problema con un neumático, pero todo el mundo pensó que se le había roto el motor.
Incluso Keke pensó que su motor había estallado. Y entonces, en el momento en el que habíamos mandado el mensaje, probablemente 10 vueltas antes de esto, diciendo que entrábamos a cambiar neumáticos, dijeron con bastante acierto, porque Goodyear había examinado los neumáticos de los demás: no hay problema, lo estáis haciendo bien, seguid corriendo, solo faltan 16 o 20 vueltas, no hay problema. Y entonces, por supuesto, dirigiéndome a la recta principal, estaba acelerando para pasar a Philippe Elliott y me acercaba detrás de Alain. El neumático explotó de la forma más espectacular posible, como todo el mundo vio. O sea que no tengo que explicarlo. Y fíjense en esto, este es Nigel Mansell. El coche está totalmente destrozado. Está intentando controlarlo. Pueden ver lo que ha pasado. Mansell está fuera de la carrera. Ahora esto cambiará el campeonato del mundo. La verdad es que lo cambió. Y Alain Prost, sorprendido, se encontró a sí mismo siendo el campeón del mundo en una temporada dominada en gran parte por Williams. La victoria más dramática de Mansell llegó en Silverstone al año siguiente. Una no programada pero necesaria parada en boxes le colocó persiguiendo a su compañero Piquet con neumáticos nuevos pero muy retrasado. Y entonces, en las últimas 19 vueltas, superamos el récord de la vuelta 11 veces mientras bajamos a toda velocidad por Hanger Straight. Y la verdad es que no había mucho espacio entre nosotros entrando en Stowe. Y por supuesto fue una victoria sensacional por lo complicada. Y entonces mi motor explotó después de pasar la meta. Había fundido los pistones y el turbo, porque lo llevé a tope durante las 6 últimas vueltas. Y me quedé sin gasolina en la última vuelta, porque ese era el año en el que tenía que regular el combustible. Y estaba sin gasolina en la última vuelta, y pensé, es el Gran Premio británico y estoy fuera. También se batió el récord de victorias de grandes premios de Jackie Stewart cuando Alain Prost ganó el Gran Premio portugués, el 28º de su carrera. A pesar de que Mansell ganó el doble de carreras que Piquet con Williams Honda, la constancia del brasileño le convirtió en campeón del mundo. Polémica en Monza. Ayrton Senna quizás se arriesgó demasiado cuando adelantó al Williams de Jean-Louis Selcher en la chicane. Sin ese incidente, McLaren Honda hubiera sido invencible en 1988. Un mes después de la muerte de Enzo Ferrari, sus coches hicieron doblete en casa. En Japón, la lucha por el campeonato fue un asunto McLaren, entre Senna y Prost. Y cuando el brasileño caló el motor al inicio de la carrera, el título parecía estar destinado a Prost. Pero ese iba a ser uno de los días especiales de Senna. Esta fue una carrera tremenda. Como sabes, al principio casi se para el motor y desde la cuarta posición retrocedí hasta la 15 o 16 en la primera curva. Y para recuperar todas esas posiciones intentábamos adelantar a la gente y alcanzamos a Prost, que tenía todo el camino libre. Para mí fue un gran logro. Senna se está acercando y Senna va a retarle para ponerse a la cabeza. Ayrton Senna está en cabeza y esto es exactamente lo que habíamos dicho anteriormente. El tráfico retrasa a Alain Prost, que se queda bastante enfadado. Fue un resultado buenísimo y creo que esta es la forma en la cual un conductor hubiera soñado ganar un campeonato con tanto estilo. No se puede decir lo mismo del título de 1989. Los compañeros del equipo McLaren, ahora enemigos declarados, fueron a una carrera en la que Senna tenía que ganar para mantener sus esperanzas de ganar el título. Senna sigue corriendo, adelanta a Sandro Nannini para ganar la carrera, pero FISA, el organismo que rige el deporte, le descalifica, confirmando a Prost como campeón y comenzando una de las mayores controversias que ha conocido el deporte. Creo que fue una forma triste de terminar el campeonato. Quería ganar en Japón de la misma forma que había ganado en 1988, pero desafortunadamente no pudo ser así. En 1990 la competición había sido fuerte, la diferencia entre los coches es tan pequeña y habíamos visto muchas situaciones diferentes sobre cómo la gente pasa por distintas situaciones, coches diferentes, conductores diferentes, diferentes circuitos, y Japón sería otro ejemplo. Y Senna sale súper rápido, pero Alain Prost se pone a la cabeza. Alain Prost toma ventaja. Senna intenta pasar por el interior y ha sucedido inmediatamente. ¡Es sorprendente! Senna se sale de la primera curva, pero ¿qué ha pasado con Prost? Se sale también.
Esto es sorprendente, pero me temo que esperado. Es importante que todo el mundo acepte las reglas. Y si tienes alguna debilidad en cuestión de reglas en este tipo de entorno, estás acabado. Bueno, al menos es así como yo lo veo. Final de otra temporada controvertida y después los equipos se preparan para Adelaide y el 500 Gran Premio del Campeonato del Mundo. En Australia saben cómo preparar un gran premio y cómo celebrar uno especial. Prost sale desde atrás y se coloca detrás de Mansell. Ahora va por todas. Mansell va por el segundo puesto. Y aquí vemos a Berger. Tiene un problema, parece que se le ha salido una marcha. Y ahí habéis visto al Ferrari por la parte de fuera, pero Berger sigue ahí y Piquet está delante de Alain Prost. Nelson Piquet está acercándose a Berger, se ha puesto a su altura por la parte de dentro. Máxima velocidad del Ferrari en la recta que Mansell espera le lleve a adelantar a Criar. ¿Lo conseguirá? Va a tener que ser valiente con los frenos. Lo consiguió. Este es Senna. Esto es increíble. Ayrton Senna. Aquí está su coche. Ayrton Senna no va a ganar el Gran Premio australiano. ¡Oh, ahí va! Para mí, las carreras de Fórmula 1 no eran divertidas, sino excitantes. Evidentemente, tiene sus puntos altos y sus puntos bajos, aunque últimamente tiene más de los últimos. Me ha permitido ganarme la vida en un tema que me divierte. Los Grand Prix de Fórmula 1 me han dado todo lo que tengo en esta vida. Ahora estoy aprendiendo. Ahora me gustan bastante las carreras, no me gustaban mucho antes cuando las hacía. Tienes que conducir coches de carreras con el corazón y la cabeza. Lo más importante es el corazón. Bien, básicamente es el conseguir una ambición de la niñez. Cuando era niño, cuando mi padre corría, yo quería ser un corredor de grandes premios, soñaba con conseguirlo y ese sueño con la ayuda de mi familia se convirtió en realidad. Lo que he hecho está muy bien y me gustaría hacer un poco más. Ha sido increíble, fascinante y algunas veces una experiencia mágica. Me ha permitido visitar 18 países diferentes y tener una vida mejor de lo que hubiera podido imaginar. Es algo que, juntando las dificultades, las frustraciones y las cosas buenas, al final triunfan las cosas positivas. Por ahora, mientras duren, seguiré corriendo no solo con mi corazón, sino con mi cabeza y mi alma.